Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 84 de Diálogos con Álvaro Cedeño, hoy para conversar sobre el tema, más bien el título del artículo que queremos conversar hoy es Luche más Picho, que es el lema de la Universidad de Costa Rica. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí compartiendo contigo y compartiendo con quienes nos vean, aunque no los vemos. Exactamente, sí, ahí se va manifestando cada vez más gente a favor, bueno, a favor, digo yo, manifestando su agrado y su gusto y su seguimiento Ajá. de estas conversaciones. Entonces, un saludo para estas personas que se nos acercan y nos dan votos de apoyo. Este tema Muy en bien. particular es, no sé cómo caracterizarlo, tal vez un poco poético y un poco romántico también, ¿verdad? Porque lo que queremos es hablar de la luz como la razón del ser humano y su capacidad de aspirar al bien. Y esa capacidad de aspirar al bien la podemos apreciar y atender o la podemos desdeñar. Y al respecto siento que mucho de lo que necesitamos entender es en qué medida estamos convencidos de la realidad y si entendemos que esa realidad es un conjunto de luces y sombras. Al respecto, ¿cuáles serían unas actitudes útiles para abordar esa realidad en su contexto amplio, ¿verdad? No solo la luz, que creo que es reconocida, placentera y útil para la mayoría de personas, sino también actitudes respecto a las sombras. Y también pensar en cuáles son comportamientos nuestros que nos distancian de la luz, que podríamos pensar Ujú. que son una especie de renuncia de la razón. Así que con este tema filosófico y profundo, te cedo la palabra para que nos lleves adelante. Bueno, vamos a ver. Primero, recuerdo mi artículo del lunes pasado. Primero, manifiesto que para mí la Universidad de Costa Rica es una institución querida. Es muy lindo el trabajo de la universidad, es distinto al que hace un colegio, ¿verdad? Un colegio te recibe casi niño. Bueno, cuando se va a la escuela del mismo colegio, te recibe niño, preescolar, ¿verdad? Y luego eh, te saca adolescente. Pero la universidad te recibe en unas épocas muy lindas de tu vida, te recibe adolescente, tardío, y luego ya te gradúa adulto joven. Entonces, yo tengo mucho cariño por la universidad, no solo como estudiante, por la Universidad de Costa Rica, y tengo cariño también por la universidad en general. Y me parece a mí, lo he dicho algunas veces, que la universidad es una. La universidad es una. Yo no sé por qué están separadas, porque el oficio de la universidad es tan trascendente que deberían estar continuamente encadenadas, sinergizadas, porque están buscando lo mismo, ¿verdad? Están buscando esclarecer la verdad, eh, robustecer la ciencia, producir conocimiento para todas esas cosas. ¿Cómo es posible que una universidad que está frente, de calle de por medio con otra, no vivan en una sinergia, ¿verdad? Debe ser el maldito dinero. Debe ser el maldito dinero porque están pensando que ojalá no se les vayan los estudiantes hacia la acera de enfrente, ¿verdad? Bueno, dicho eso sobre la universidad, quiero decir otra cosa sobre la luz. Tú decías que esto es poético y filosófico. Me daba temor antes, cuando era joven, que dijeran que lo que estaba diciendo era filosófico o poético, pero ahora los dos conceptos se me han llenado de sentido, ¿verdad? Filosófico es eh, algo que busca ser sabiduría, ¿verdad? No solo conocimiento, para conocimiento estudiamos geometría,
pero la filosofía busca, es una actividad que busca hacer sabiduría, busca hacernos sabios, etcétera. Y la poesía es muy lindo, ¿verdad? Eh, es muy linda la raíz de la palabra poesía. Quiere decir producción, generación, ¿verdad? Hematopoiesis es un término médico que quiere decir producción de glóbulos rojos, ¿verdad? Poiesis es poesía y es producción. Entonces sí, el tema de la luz es filosófico, busca, busca que crear un poquito de sabiduría para mí, para ti y a lo mejor para alguien. Y es poético porque uno tiene que producir, no es que tenemos aquí un libro que lo vamos a decir sobre reflexiones sobre la luz, no reflexiones físicas sobre la luz, sino reflexiones filosóficas sobre la luz. La otra cosa que mencionabas al bien, y es que claro, lo de la luz es una metáfora sobre el bien, ¿verdad? Y los iluminados son personas que son reconocidamente llenas de bien, de capacidad de bien, ¿verdad? Ok. Y un comentario que quería hacer es que hablamos muy poco de estos temas, hablamos muy poco de bondad, hablamos muy poco de bien. Eh, Últimamente, aquí, en este encuentro, hemos mencionado muchas veces el bien común, y el bien común es bien y es común. Entonces, la especulación sobre el bien es importante, con el problema de que el bien, qué fregado, como que es del territorio de, del territorio de clérigos, del territorio de pastores, del territorio de predicadores. Y yo, a mí me parece que es importantísimo que el tema del bien lo saquemos de ese territorio. Los, los pastores y los predicadores deberían ser supletorios, deberían ser personas a las que uno les llegara a tocar la puerta y a decirles, ¿sabe qué? Viera que he estado pensando en unas cosas relacionadas con el bien, pero ya no me alcanza mi marco conceptual, así que vengo a que usted me ayude a ampliar el marco conceptual. Ese es un paradigma. El otro paradigma es el predicador que te logró agarrar el día de culto y casi que quisiera cerrar las puertas hasta que no realice una conversión en ti. El primer paradigma, me parece a mí, que es más promisorio para la humanidad. Es una humanidad preocupada por encontrar formas de hacer el bien, por encontrar formas de convivir mejor, por encontrar formas de eh, subrayar el bien común. Lo otro son unos predicadores que no sé qué sientan, pero que están eh, intentando agarrar a unos que andan por ahí dispersos, medio enloquecidos y aparentemente perdidos y sin luz. O sea que esta conversación de hoy es un poco para reflexionar en cómo sacar el tema de la luz y del bien de esos entornos acotados que hemos mencionado para que sea tema de conversación de dos personas objetivas y mundanas, así como tú y como yo. Muy bien. A mí el concepto de universidad me parece que es una abreviatura del concepto más amplio que es universalidad. Y la universalidad, si uno dijera, en vez de que voy para la universidad, voy para la universalidad, creo que tendría mayor apertura a aprender múltiples cosas diferentes. Y siento Claro, que las universidades como las conocemos hoy, más bien nos hacen cada vez más estrechos de mente y nos ok, clasifican en silos y nos sí, hacen más difícil
la búsqueda de soluciones transversales para problemas que son complejos y que son Sí, globales. claro, Entonces, a mí la universalidad me parece que es más atractivo el concepto, ¿verdad? Si yo siento que mis años de formación académica superior fueron años de universalización, me siento realizado. Y ujú, además siento que el hecho de sentirme realizado no quiere decir que me sienta completo, al contrario, claro, ujú, la universalidad es una invitación a aceptar con la misma humildad con la que se acepta en el método científico todo lo que desconocemos. Entonces, ujú, no hay verdades absolutas. sí, Y eso siento que es algo que a nosotros nos debe llamar nos debe convocar a la hora de elaborar en torno a la verdad, a la ciencia y al conocimiento. Eh, lo otro respecto a la luz, pues yo creo que la palabra luz, desde antes de que existiera la luz eléctrica, es una palabra que se utiliza para referirse a claridad, ¿verdad? Y bueno, tienen mucho que ver las dos palabras, pero el concepto de luz al final del túnel, ¿verdad? Que ujú, incluso hasta alguna gente lo ha soñado sin haber nunca pasado por un túnel. Eh, esa noción de luz da claridad, da tranquilidad, genera confianza, ¿verdad? Y son unos valores muy llamativos. Y pues claro que el filosofar, yo digo, a mí la filosofía me resulta afín. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado filosofía pura? No, no sé qué hubiera pasado, pero sí sé que eh, pasaron por mí 8 o 10 cursos universitarios de filosofía en la Universidad de Costa ujú, Rica y ujú, otro par de cursos más de filosofía en estudios de posgrado. Y creo que lo que la filosofía da son una serie de herramientas para poder pensar con, con estructura, ¿verdad? No garantiza ningún resultado. ujú, Entonces uno podría decir que la filosofía no sirve para nada, ujú, pero precisamente porque no sirve para nada, no, no le exigimos a la filosofía que nos sirva para algo. Y al respecto me parece que el discurrir de quienes piensan con estructura filosófica lo que hace es que ayuda a que entre las personas que convivimos en espacio y tiempo tengamos alguna claridad respecto a algunos asuntos, no sobre ujú, todos los asuntos, porque la complejidad es muy amplia y muy profunda y el simple hecho de que existan cientos de idiomas en el mundo ya hace imposible que procuremos la claridad para todos en todo momento. Pero si podemos aspirar a un poco de claridad sobre algunos asuntos en algunos momentos, entonces siento que la filosofía viene a ser una especie de, eh, de dispositivo que nos ayuda a ordenar el juego. Supongamos que estamos jugando un juego de mesa y que ese juego de mesa requiere de un dado para saber quién, quién juega su turno y saber cuántos espacios debe movilizarse con el número que salga en el dado, pero que no tengamos dado en ese juego de mesa. ¿Cómo nos organizamos? ¿Verdad? ujú, Sería muy difícil tratar de alcanzar un orden que un dispositivo tan pequeñito y tan simple como un dado nos da. Yo creo claro, que la claro, filosofía es eso. Ahora, inventar el dado y eh, crear aplicaciones para ese dado nos debe haber tomado siglos, ¿verdad? sí, Igual sí, exactamente con la filosofía. ujú, Inventar la filosofía y buscarle aplicaciones a la filosofía nos ha tomado siglos. Entonces, la tenemos aquí a mano, ujú, la filosofía. Y yo siento que la filosofía, así como es de compleja, es de clarificante. Y a veces es como, pienso que el estudio de la filosofía es como escalar una montaña. Es difícil, sí. Es cansado, sí. ujú, Uno se agita, suda, se abratona después del esfuerzo hecho, pero cuando llega a la cima puede ver cosas que no podría ver de otra manera, claro, ¿verdad? claro, Entonces creo que esa analogía tal vez podría servir. Em,
Y con respecto al bien común, que he dicho que lo estamos tocando el tema porque yo siempre siento que del asunto sé poco y me gustaría saber más. Entonces, sé que es un tema que tú has manejado por muchos años con mucha profundidad y dedicación. Entonces, creo que es un tema que debería de ser central en nuestros diálogos. Lo es, pero creo que debería ser más intencional. Y me parece que el bien común se conforma de dos elementos. Uno que es la ética y otro que es la genética. Hay un libro de Joshua Green que se llama Moral Tribes, Tribus Morales, y lo que Joshua Green sostiene es que genéticamente nosotros tenemos la programación necesaria para saber qué es lo que más le conviene a nuestra tribu, pero en la tribu entendida como un grupo relativamente pequeño de personas. Se habla del número de Dunbar, que es una cifra de alrededor de 160 personas. Si nosotros viviéramos en una familia o en un barrio o en una organización humana de 160 personas, nos sabríamos todos los nombres de las personas, sabríamos a dónde viven, cuáles son sus fechas de nacimiento, cuál es la comida preferida, sabríamos, tendríamos una enorme cantidad de información sobre esas 160 personas. Pero además sería muy fácil para ese grupo de personas saber qué es lo que nos conviene, porque genéticamente lo tenemos programado, lo traemos programado. Entonces, el bien común en un contexto de tribu, así como la defino, es genético. Pero cuando se derrama ese número de personas y crece, y además de que crece, crece exponencialmente y crece en territorio y crece en tiempo, entonces tenemos hoy en día una comunidad global de casi 8.000 millones de personas, donde convivimos personas de, no sé, 4 o 5 generaciones, ¿verdad? Sí. Juntas, Ujú, ujú. y además con diferencias culturales, de idioma, preferencias religiosas, ideologías y demás, la genética ya no nos sirve, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Lo cual es un llamado de atención a pensar de qué tamaño debería de ser la humanidad, ¿verdad? Si tal vez la humanidad debería de ser un poco más pequeña o si ya que es del tamaño que es, pudiera organizarse de otra manera para que la genética, que es el resultado de la evolución, pudiera servirnos a nosotros como un dispositivo para organizarnos en torno al bien común. Y entonces, cuando excedemos de ese número y la genética ya no nos sirve, para eso creo que es muy útil la ética, que es un conjunto de normas que nosotros eh, identificamos, diseñamos, prototipamos, porque humana, toda regla humana es un prototipo. Y entonces la piloteamos y a veces se sostiene por unos años, a veces nunca llega a tener eficacia del todo, a veces se sostiene por siglos. Eh, y que ese conjunto de reglas que llamamos la ética están enfocadas, orientadas hacia la priorización del bien común. Sí, creo que eso es lo que me suena decir al principio para hablar de bien común. Bien, bien llamativo el número de Dunbar, ¿verdad? A mí me hace resonar una, una idea de Drucker sobre el tamaño de las empresas. Y Drucker dice que Johnson y Johnson, una empresa multinacional con muchísimas empresas allí, parece que tenía en los tiempos de Drucker, no sé si lo conservarán, tú tienes a quien preguntarle eso. eh, y cuando una empresa, digamos un proyecto, crece tanto que el que la lidera, el- el ejecutivo superior, ya no se sabe los nombres de las personas que son importantes en la empresa, entonces hay que separarla, hay que eh, separarla como proyecto, ¿verdad? No es una empresa donde hay, no sé, muchísima gente haciendo cosas importantes como ejecutivas y tal, eh, y que entonces haya que tener intermediarios, ¿no? Si ya no te sabes los nombres de la gente que trabaja contigo en el proyecto,
partámoslo y hagamos otro proyecto separado, ¿verdad? Eh, lo de la genética me llama a mí muchísimo la atención, porque tengo un amigo eh, que una vez me dijo una frase que se me quedó para siempre, y es que la familia es una institución muy antigua, muy resiliente, muy importante, de mucho fruto para la convivencia. Y en la familia está clarísimo cómo opera la genética, ¿verdad? Lo de las 160 personas que mencionabas como número de Dunbar, me parece a mí que en algunas familias sí, sí, se acerca a 160 entre primos, sobrinos y tal y cual. Hay familias más incluyentes que otras, ¿verdad? Eh, y, y- y me pica la lengua por decir algo que es casi un chiste. Y es que en la familia la genética empieza siendo ferormonas, ¿verdad? Más o menos, por decirlo de una manera eh, pintoresca, olemos a lo mismo. Y según esa comunidad, la familia se va extendiendo y tal y cual, ya posiblemente aparezcan miembros que no olemos a lo mismo. Pero para mí es sugestivo ese tema de que desde luego una tribu tiene más cohesión social que un país y un país más que una región y una región más que la humanidad. Si solo dispusiéramos de la ética, estaríamos listos, porque hoy en día el mundo no se puede manejar como 8.000 millones de habitantes, ni siquiera se puede manejar como, ¿cuántos países hay? 200. 200, no sé cuántos países, ¿verdad? Hay que manejar el mundo con criterio de unidad, por todo lo que, porque decimos, porque estamos metidos en esta burbujita azul y tal y cual. Y a ello sirve la ética, ¿verdad? Eh, eh, Cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos como humanidad? Yo creo que empezamos a poner unos objetivos. Creo que lo primero que queremos es sobrevivir, no sobrevivir individualmente, sino que la humanidad sobreviva. Y esta aspiración de sobrevivencia eh, solamente se puede manejar vía la ética, vía nuestras aspiraciones nacionales o regionales son, eh, son excluyentes. Queremos nosotros el bien de esta región y así no vamos a sobrevivir. El ejercicio de la ética es decir, bueno, si de veras lo que queremos es sobrevivir, busquemos formas de sobrevivir, que no son, eso no es ingeniería, eso es ética, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que nos van a hacer sobrevivir? Y ese conjunto de valores, cuando hay que ponerle nombre, uno lo puede denominar los valores del bien común, los valores que conducen a una situación, yo creo que tú has mencionado el término, a una situación, a unas circunstancias donde cada persona pueda florecer, donde cada persona pueda desplegar más, desplegar un poco más la potencialidad de su ser, porque hoy somos una cosa, pero podemos ser algo más. Hay entornos donde ser algo más es imposible, ¿verdad? Si tú vives en una zona desértica donde los alimentos son muy escasos, el agua es muy escasa, hay vándalos que transforman la vida en una vida muy insegura, etcétera, no hay ningún orden político y tal, ahí las posibilidades de florecer se reducen. No quiero decirte que el ser humano, con lo maravilloso que es, no pueda florecer en unas circunstancias como esas, pero no hay duda de que la probabilidad de florecimiento
y probabilidades de cada 10,000 personas, cuántas van a florecer, se reduce, ¿verdad? Claro, me llama la atención esta idea del florecer, porque se relaciona con la resiliencia, ¿verdad? Que la resiliencia es una característica particular de toda forma de vida y es su capacidad de robustecerse y de florecer y de procrear. Y esa capacidad resiliente depende de un factor que es la fertilidad, ¿verdad? Y la fertilidad no solo es interna. Digamos que para la resiliencia de una especie, la fertilidad de un individuo es irrelevante, a menos de que sea el último individuo, ¿verdad? Pero la fertilidad es secundaria a la fertilidad individual es secundaria a la fertilidad del entorno. Y entonces, esa fertilidad del entorno requiere, no existe procreación sin agua, ¿verdad? Puede ser que el agua esté hirviendo, muy ácida, eh, llena de minerales, pero tiene que haber agua para que haya procreación, ¿verdad? Las cianobacterias que se reproducen en los caldos volcánicos que están hirviendo en lodo, necesitan que haya agua para que suceda esa procreación. Entonces el agua es uno de los elementos críticos de la fertilidad y muchos otros más, ¿verdad? Si nosotros queremos hablar de los alimentos que comemos, esos alimentos crecen en entornos fértiles. Y estamos entrando en una era que probablemente va a ser muy disruptiva, donde estamos empezando a producir alimentos que no requieran ese entorno fértil, ¿verdad? Entonces, en un laboratorio se puede producir un pedazo de carne a partir de células madre, Ujú. ¿verdad? Del músculo Sí. de una vaca, y entonces uno se puede comer una hamburguesa muy rica, muy jugosa, que sabe exactamente igual, pero que no tuvimos que matar a ningún animal para poderla comer. Ujú, ujú. Y esto está alterando la forma como hemos producido alimentos los últimos 10,000 años, lo cual eh, tiene, tiene sus bemoles, ¿verdad? Por un lado uno dice, uy, y está bien jugar con las células de esa manera para producir proteína animal, y por otro lado uno dice, bueno, y entonces tal vez ahora que no necesitamos sacrificar animales para consumir proteína animal, podamos dedicar más espacio del bosque a que sea bosque, a que Sí. florezca, ¿verdad? Ujú. Lo otro es que en materia de valores, sí, la ética a mí me parece que la ética es como, ¿cómo lo podríamos decir? Digo, yo me imagino que la ética son como unos anteojos, ¿verdad? Y que esos anteojos lo que hacen es que nos dan un poquito más de claridad para saber qué es lo que estamos viendo adelante. Porque sí estamos viendo, sí estamos percibiendo, sí estamos sintiendo, pero no estamos seguros de qué es. Y entonces ver con mayor claridad nos permite distinguir si queremos seguir caminando donde hay camino o si queremos seguir caminando a donde hay barranco. Ajá. Y al respecto, me parece que los valores que están empotrados, yo diría que los valores están empotrados dentro de ese conjunto de normas del bien común que es la ética. Esos valores al final de cuentas siento que son determinantes y de hecho hablábamos un poco de filosofía al principio. La mejor definición de la filosofía del derecho que he visto no es ni de un filósofo ni de un jurista, sino que es de un sociólogo llamado Emil Durkheim, que dice que cuando los valores son suficientes, las leyes son innecesarias. Y cuando los valores son insuficientes, las leyes son ineficaces. Entonces, eso lo que hace es que pone a la ley, a las reglas, a las normas, en un plano supeditado al de los valores, ¿verdad? Y si uno piensa que la teoría tridimensional del derecho se conforma de hechos, valores y normas, pues esos hechos, valores y normas no están en un balance, sino que hay una jerarquía donde primero están los valores y después probablemente están los hechos. Y según los hechos, así se tiene que normar, ¿verdad? Porque casi nunca normamos
casi nunca normamos al vacío, casi nunca normamos hacia un Sí, claro. futuro que no se ha empezado, casi nunca normamos en lo oscuro, ¿verdad? Sí. Yo a veces he pensado que la desmilitarización consagrada constitucionalmente en Costa Rica desde hace 72 años fue una especie de normativa al vacío. Fue una normativa donde no era que habíamos explorado con militarización y desmilitarización y dijimos, Ujú. probemos con esta, sino que dijimos, esta definitivamente no funciona, erradiquémosla, no sabemos qué va a surgir después, pero pongamos esta regla y que esta regla eh, influya en la conducta e influya en la cultura. Y entonces hoy, 3 generaciones después, vivimos en una cultura desmilitarizada, ¿verdad? Em, y este es un experimento interesante que surgió de una normación, de un esfuerzo normativo al vacío, diría yo. Pero por lo general, siempre que se crean reglas para sopesar entre diferentes hechos que atienden o atentan contra o a favor de diferentes valores. Ujú. Em, Tú dices que podría ser que la normativa de eliminar el ejército fuera una normativa en el vacío. Eh, Qué dicha que pienses así, porque el vacío que ves es el vacío que la desmilitarización creó. Cuando yo era chico, había militares y había, desde luego, grados y todo eso. Y había una cosa que te voy a contar. Había una unidad del ejército que a veces eh, salía a marchar por las calles. Y entonces marchaban muy bonitos los soldados y iban con sus armas. Las armas siempre me han resultado extremadamente atractivas. Eh, no sé por qué. Y entonces había que ir a ver a los soldados. Pero cuando todavía estaban las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial y pasaban los militares estos marchando, yo recuerdo que alguien me decía, quién sabe quién, alguien que quería asustarme, decía, no hay que acercarse porque agarran a la gente y se la llevan para la guerra. Qué susto, ¿no? Ok, entonces, para mí, no había un vacío de ejército, había un cuartel Bellavista en funcionamiento, había una gente dedicada a la vida militar, etcétera. Y había, bueno, en unos años, en unos meses oscuros, hubo eh, gente patrullando las calles y jeeps con soldados, soldados y gente del ejército que iban y venían y tal, ¿verdad? Entonces, qué dicha que para ti lo del ejército es un vacío y para todas las generaciones nuevas. Y cuando decimos en Costa Rica no hay ejército, el significado para ti es muy distinto del significado para mí. Claro, y bueno, y creo que algo que es importante es que esa decisión de la abolición del ejército tiene múltiples interpretaciones, ¿verdad? Y se ha convertido como en un mito y mucha gente le aduce más logros y éxitos estatales de los que tal vez merece, Claro, ¿verdad? claro. Pero sí me parece que es un compromiso muy claro de una república que es un compromiso perpetuo de una república a jamás agredir a otra nación ni a la propia por medio del uso institucionalizado de la violencia armada. Ujú. Y eso me parece que es un precepto ético del máximo grado de civilidad, Sí, claro. ¿verdad? Ujú. Tan alto que los países que denominamos desarrollados en el mundo
ni lo consideran, no consideran llegar ahí, No, ¿verdad? Porque yo creo no. que Ujú. el primitivismo, que es la belicosidad, y que sí ha sido superada por la civilización, todavía no puede ser institucionalizada esa, esa civilización en algunos extremos, en algunos países, y eso es muy llamativo. Pero también creo que estamos llegando a un punto en el cual la responsabilidad individual de las personas nos exige plantearnos si a título individual también podríamos hacer un compromiso perpetuo de de ese grado, ¿verdad? Y decir, no voy a agredir a ninguna persona ni a mí mismo por medio del uso de la Fuerza Armada. Y si llegamos hasta ahí, entonces tal vez podemos extendernos un poquito y decir, bueno, y tampoco lo pienso hacer contra otras especies y otras formas de vida. Y entonces ahí creo que la conversación tiene una cola que se nos presenta en el frente y decimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros mordemos la cola de este animal que somos? Y morder la cola de este animal que somos equivaldría a tomar decisiones cuyos comportamientos provoquen la extinción de algunas o de muchas Ujú. especies del ecosistema, ¿verdad? Eso es lo que se denomina ecocidio y estamos en ese escenario. Entonces siento que la, hemos dado la vuelta entera y hemos llegado a un punto donde la luz de la razón tiene que alcanzar no solo para nuestra especie, sino para todas las demás, ¿verdad? Y si somos capaces de producir bienestar o de preservar el bien común para toda la biosfera, para siempre, creo que habremos alcanzado la verdadera sostenibilidad y habremos alcanzado, habremos estructurado unos preceptos éticos que nos sirvan para continuar desarrollándonos y floreciendo en plenitud. Muy interesante eso que hablas de la civilidad. La civilidad lo defines como un compromiso de no agredir con armas a, a- a ninguna, a, ningún, a ninguna otra nación, a ningún otro grupo. Eh, a mí me gustaría transformar eso en algo todavía más positivo, todavía más proactivo. Vamos a ver, en nuestras relaciones interpersonales, en la familia, en la pequeña comunidad, en el país, civilidad, capacidad de convivir, no es solamente no agredir con armas, podría ser no agredir con otras formas de agresión, ¿verdad? Si, si desconfío de lo que me dices, te estoy agrediendo. Si interpreto lo que me estás diciendo, te estoy agrediendo. Entonces, ¿cómo podríamos tener una convivencia interpersonal que fuera menos agresiva? Desde luego, lo de las armas, el código penal lo deja por fuera, pero deberíamos tener un código ético de cómo convivir, de cómo no agredirnos, no solamente cómo no agredirnos con armas, sino cómo no agredirnos con la broma, con la palabra, con el comentario, con la frase hiriente, con la frase que implica desconfianza, etcétera. Y eso sería como una etapa de no agresión. Pero ¿qué tal si pensando en la luz y pensando en el bien común, nos propusiéramos que las relaciones no solamente fueran neutras en el sentido de no causar daño, sino que las relaciones interpersonales fueran enriquecedoras? Fíjate que las relaciones que tenemos con nuestros parientes y amigos son enriquecedoras. Hablamos con ellos y nos damos cosas, nos movilizamos, nos planteamos, sin decirlo específicamente, nos vamos planteando como aperturas en nuestro camino, de manera
que el desarrollo de nuestro ser se ve impulsado por el amigo con el que hablamos, por el consejo que oímos, por el ejemplo que vimos. Y eso, desde luego que es valioso para el bien individual y es valioso para el bien común. O sea que eh, si dijéramos, miren, nos desmilitarizamos, eso quiere decir que no vamos a agredir a nadie. Eh, pero además dijéramos, no, no, es que pasamos al otro lado. Ahora lo que queremos es promover el desarrollo de otros. Eh, Costa Rica, como país, podría ser un país que exportara desarrollo a otros, ¿verdad? No hay duda de que tenemos más educación, más instituciones, una forma de vida, eh, una filosofía de la vida en común que es exportable. Y nunca se nos ha ocurrido ser exportadores de eso, ¿verdad? La UNESCO debería tener un capítulo que fuera solamente, no solamente para ciencia y tecnología, sino que debería tener un capítulo sobre cómo exportar buenas prácticas de convivencia y deberían eh, llamar a Costa Rica y decirle, miren, señores, en el año 2028 queremos que ustedes sean exportadores de buena convivencia para estos 10 países. Ustedes van a ser los tutores de estos 10 países. Ese mundo es un mundo soñado, sí es un mundo soñado. ¿El sueño es realizable? Claro que es realizable. Claro que es realizable. Es que nosotros vivimos, como dicen en inglés, contando frijoles, pero deberíamos estar en otra cosa, deberíamos tener la vista levantada hacia otras cosas que tuvieran un significado para la humanidad. O sea, en vez de estar encendiendo fosforitos para alumbrar la oscuridad más inmediata, deberíamos estar creando, no sé, unas luminarias que sirvieran para más gente, para más cosas. Claro, yo no creo que tengamos que esperar a que alguien nos dé el permiso Ahí o, está, muy bien. ¿verdad? Podemos empezar Ujú, ya a exportar claro, cultura y a ¿verdad? exportar valor. Qué lindo, ¿cómo se llama? Un startup de, de exportación de cultura, ¿no? Sí, Sí, si pensamos que tenemos un mecanismo normativo que ofrece visas para venir a Costa Rica a personas que son teletrabajadores, em, ¿verdad? Que llamamos nómadas digitales, tenemos que entender que esos nómadas digitales no solamente vienen a teletrabajar desde Costa Rica utilizando Internet, sino que son polinizadores culturales y en ese esfuerzo de polinización eso va en doble vía. Se va a enriquecer tanto la persona que viene como lo que nos enriqueceremos nosotros por esa venida. sí, claro. Devolviéndome un pelito, y creo que con esto por lo menos termino mi parte, a las formas de agresión y de violencia, pues sí, hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Directa, indirecta, estructural. La directa es la que más conocemos, es, bueno, clavarle un cuchillo a otra persona. Pero Ujú, violencia indirecta es, por ejemplo, eh, parquear el carro sí, atravesado sobre la acera claro, y lo claro. que eso significa para un peatón, ¿verdad? Y Sí, más aún para un peatón que tiene alguna discapacidad motriz y necesita movilizarse en una silla de claro. ruedas o un bebé en un coche, ¿verdad? Ujú, Y hay otra ujú, forma de violencia que es la estructural y es donde el sistema empuja a otras personas hacia la exclusión, ¿verdad? Y a la discriminación de múltiples formas. Hace 70 y más años, 70 años, a Gandhi no le dieron el Premio Nobel de la Paz, supuestamente porque dijo en algún momento que él prefería la violencia antes que la indiferencia. Para él la indiferencia era la, la más, la más odiosa forma de discriminación que había, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es el problema socioeconómico de la desigualdad,
Ese es Sí. un problema cuya raíz está en la indiferencia. Ujú. Entonces, resueno con Gandhi en eso. Claro que ha cambiado muchísimo el Comité Nobel de la Paz, porque hace 70 años no le dieron a Gandhi un premio Nobel por eso, por esa manifestación, pero sí se le han dado premios Nobel a comandantes en jefe de Fuerzas Armadas ocupantes ilegítimas en otros países, ¿verdad? Barack Obama recibió un premio Nobel y estaba al mando de las fuerzas militares de un país que estaba ocupando de manera ilegítima otro país. Y bueno, 20 años después tuvieron que abandonar después de quién sabe cuántos cientos de miles de muertos. Bueno, eso es lo mío. Muy bien. Bueno, con qué nos iríamos? Eh, yo quisiera dejar claro que el empeño por agregarle luz a las sombras, que es una metáfora para decir el empeño por introducir bondad, buena intención en nuestras relaciones, es un empeño que no es para los niños que se están preparando para hacer la primera comunión. Me parece que es un empeño que ahora podría ser la base de una cultura que garantizara nuestra supervivencia como humanidad. Eh, hay que reflexionar sobre la forma en que nosotros contribuimos o no contribuimos a que existan unas condiciones donde todos podamos florecer y asumir una posición. Como decías muy bien, no esperemos a que otros lo hagan, empecemos a hacerlo. Y sobre todo, una cosa que deberíamos tener muy clara es que la tarea del bien común, a pesar de que el Estado tiene una función muy importante en eso, no es exclusiva del Estado. Es más, a mí me parece que en una comunidad donde haya una gran sensibilidad personal, individual de los habitantes por el bien común, el Estado no tiene otra salida que ponerse las pilas al respecto. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, eso pasa en esta era de la pandemia. Quería Ujú. darte las gracias por tu tiempo y por tu luz. Muy bien, nos vemos entonces. Ok, hasta luego. Hasta luego.